Natural de Vitoria, Lander Martínez, ingeniero superior en informática, es militante de Podemos desde sus inicios. El secretario de organización y portavoz de Elkarrekin Podemos se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la formación morada en el País Vasco. Su próximo reto, presentarse a las primarias de su partido en Euskadi. PNV y el Partido Socialista firmaron un pacto de coalición para gobernar juntos. Al día siguiente de las elecciones fuimos muy claros. Nosotros dijimos que el lugar que nos correspondía era la oposición. ¿Va a seguir manteniendo esa oposición radical al gobierno vasco o va a haber un cierto acercamiento? Que evidentemente en lo económico y en lo social hay mucha distancia entre el modelo del PNV y el nuestro, y ahí vamos a ser quienes intentemos apretar todo lo posible al gobierno vasco para poder girar sus políticas hacia un modelo más social. Pero luego hay cuestiones como pueda ser el autogobierno, como pueda ser la reforma estatutaria, en la que evidentemente pues tenemos más sintonía. Hay problemas en Euskadi que necesitan de soluciones urgentes. Empresas industriales que están en crisis, comarcas desfavorecidas, están teniendo las cotas de paro más altas de Euskadi. Centros educativos que en este momento están en condiciones lamentables, centros educativos públicos que requieren de una renovación absoluta y el aplicarse mucho más en las políticas de igualdad y que todos los departamentos tengan partidas exclusivas y mayores inversiones en políticas de igualdad. Pero Podemos parece que difícilmente se va a sentar a negociar mientras los socialistas estén en el gobierno, ¿es así? Evidentemente todo lo que ha sucedido en los últimos meses con respecto a Cataluña no se puede evitar, no se puede omitir, y eso hace que la relación con el Partido Socialista sea más tensa. Evidentemente nos hace ser mucho más reticentes a la hora de alcanzar un acuerdo. ¿Pero Madrid les va a dejar negociar? Bueno, aquí tenemos absoluta autonomía para negociar esos presupuestos. ¿Y ese pacto entre el PNV y el Partido Socialista se compromete o fija como objetivo reducir esa tasa de paro por debajo del 10%? ¿Vamos por el buen camino? Aquí lo que pasa no es solo que hay gente que está desempleada, es que la gente está preocupada por el empleo. Hay trabajadores pobres, tienen un empleo y que con su salario no llegan y tienen que complementarlo con la RGI. Los contratos que han crecido últimamente en Euskadi, el 90% son contratos parciales o contratos temporales. Los indefinidos son el 5 o el 10%. Las cifras dicen que unas 580 empresas han tenido que cerrar en Euskadi. Confebask dice que conseguir el tejido industrial previo a la crisis va a ser muy complicado. ¿El gobierno vasco está haciendo bien las cosas? Es una de las grandes patas cojas que tiene este gobierno vasco. Cierres o concursos de acreedores consecutivos de empresas en las que el gobierno vasco tenía participación, en las que el gobierno vasco se salió de la participación y dejó sin ningún control la empresa, en empresas que son estratégicas para zonas como puede ser la margen izquierda, ¿no? Como era la naval. No solo no ha hecho nada, sino que muchas veces se dedicaba a ser la voz de la empresa y en ningún caso escuchar a los trabajadores. Y seguimos sin proyecto industrial, seguimos con General Electric, seguimos con la naval, seguimos con CEL, y que es el reflejo de una política ineficiente, porque son empresas válidas, son empresas que tienen proyectos, son empresas que son solventes. ¿Qué ha pasado aquí? Al gobierno vasco le da mucho miedo hacer cualquier cosa que enfade a Confebask. Y nosotros sabemos que ahí hay un lobby de presión muy grande en cuanto a las políticas que hace el gobierno vasco, a las industriales, a las fiscales y a todo lo que tenga que ver con las empresas. Y eso no puede suceder. ¿Y qué es lo que se está planteando ahora el gobierno vasco? Bajar el impuesto a sociedades. No se plantea hacer una reforma real. Elkarrekin Podemos fue el único partido junto a EH Bildu que mandó una delegación a Bayona cuando ETA anunció que iba a desarmarse. Se desarmó, todo el mundo está esperando que llegue la disolución. ¿Qué es lo siguiente que Elkarrekin Podemos le pide a ETA? Evidentemente que se disuelva y que ya deje en manos de la sociedad vasca y en manos de los partidos políticos vascos el avance en convivencia, en memoria, en construcción de verdad y en reparación de todas las víctimas. ¿Y por qué cree que el gobierno español no está dando pasos en política penitenciaria? ¿Por qué no quieren entrar en esta cuestión? Porque todavía, a día de hoy, obtienen réditos electorales. No se puede seguir haciendo electoralismo de la cuestión de la paz. El derecho a decidir va a estar incluido en la ponencia de autogobierno. ¿Ese escollo va a impedir que se cree un nuevo estatus de autogobierno de un amplio consenso? Es muy difícil alcanzar un consenso entre los 5 partidos, pero sí que se trata de alcanzar un consenso lo más mayoritario posible. Hay 3 partidos que están a favor del derecho a decidir, hay 3 partidos que están a favor de la reforma estatutaria, hay 4 partidos que entienden que hay que mejorar y aumentar el autogobierno de Euskadi.
pues de ahí hay que sacar puntos en común y llegar a algún lado. Hemos presentado una propuesta de 2 vías, una para hablar del estatuto y otra para el derecho a decidir, y que el Partido Socialista está dispuesto a ello. Y está dispuesto a sentarse en la mesa a hablar del derecho a decidir. Ya denota ciertas voluntades a la hora de hablar. La sociedad vasca es mayoritariamente nacionalista. ¿Cree que estaría satisfecha ya con un nuevo estatus de autogobierno o sería necesaria una reforma constitucional en la que incluso se incluyera la definición de nación vasca? Tenemos un objetivo final que es una reforma constitucional y evidentemente hace falta una modificación del modelo territorial en un sentido federal o confederal, que cada territorio defina cómo quiere relacionarse con el Estado sin obligar a los demás a avanzar más o a avanzar menos, pero que por lo menos tengan esa libertad, ¿no? ¿Qué ocurre con las competencias que todavía no están transferidas? Aquí el problema de las transferencias autonómicas no es solo que se transfieran o no se transfieran, es que es lo que se lleva haciendo con ellas 40 años. Es que los gobiernos vascos también llevan negociando prebendas durante 40 años a cambio de competencias, devaluando el valor que tienen estas en el estatuto. Por tanto, aquí al final, quien pierde siempre es Euskadi. ¿Se veía como el próximo secretario general de Podemos Euskadi? Sería una falta de respeto al resto de mis adversarios el verme ya como secretario general. Yo lo único que puedo hacer es presentarme y dejar encima de la mesa mi carta de presentación. El ser secretario general o no dependerá de que los inscritos me voten.